Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Eterno le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo más de aquí de su hermano Sony, con estas enseñanzas que llevamos a cabo todos los domingos y que el pueblo de Dios está esperando con mucha hambre de la palabra de Dios. Escudriñar, estudiar la Sagrada Escritura. Sobre todo este libro de Apocalipsis en la secuencia, en su capítulo 13º, así que estamos en la 13ª parte de esta secuencia del libro Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Así que pongamos mucha atención, tomemos nuestros apuntes, le mandamos un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera. Así que un abrazo a todos los hermanos que se reúnen en sus hogares. Sabemos que en muchos hogares, ahorita mismo todos los jefes se encuentran en sus casas y las jefas también. Pendiente de este estudio, ya que estamos y continuamos en esta pandemia que está azotando a la humanidad y que muchos países están con ciertas restricciones y los miembros de la iglesia, los que están continuamente yendo, están restringidos en sus hogares en estos momentos, así como sucede con nosotros en la Iglesia de la Vid Verdadera. Esta semana se incrementaron el número de víctimas por coronavirus y de contagios. Así que se han sometido más restricciones a esto de las reuniones. Así que las iglesias están y permanecen cerradas. Hay muchas iglesias que probablemente nunca más van a abrir, probablemente, dado esta pandemia y la grande desaparición de pastores y líderes que han fallecido a causa de este virus. Muchas iglesias tienen y mantendrán sus iglesias las puertas cerradas, así que oremos mucho por eso, porque hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos apocalípticos, o sea, tiempos de cumplimiento profético, tiempos que habla el libro de Apocalipsis, que todo libro que es sobre los libros, la Santa Biblia, este libro, sobre todo el libro de Apocalipsis, es vital para todo cristiano que lo maneje de adelante y de atrás hacia adelante, con lujo de detalle. Cada palabra, cada coma es analizada aquí y contextualizado de acuerdo al libro y a los demás libros de la Biblia. Así que pongamos atención, hermanos. Este es un canal, recuerda que, hermano, no predicamos nada de estas cosas de prosperidad, no te pedimos dinero, no estamos motivándote, ni trabajándote psicológicamente, ni presionándote para que busque más de Dios, sino que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, así lo dice la palabra de Dios. Es importante que escudriñemos la Sagrada Escritura y la asimilemos, hermano, y la practiquemos y la compartamos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es vital, hermano, que tú lo hagas, porque así cumples el mandato de llevar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Este es un canal sin fines de lucro, hermano. Predicamos tal cual está la palabra escrita. No la adulteramos, no las cambiamos. Es importante, aquí en este canal lo ven muchos hermanos, muchos pastores también. A ellos les mando un saludo y un abrazo cordial a todos aquellos hermanos de Estados Unidos, en Washington, en República Dominicana, Chile, que siempre están constantemente viendo y siguiendo esta secuencia de estudio. El libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, 13ª parte. Así que ponte cómodo y vamos a comenzar este estudio, hermano. Y comenzamos. Tenemos que recordar cuando hicimos la descripción del trono de Dios, constituido de jaspe, de cornalina, ese arco iris de color verdoso. También cuando hablamos de ese mar de vidrio, que es como un espejo, que más adelante ese mar de vidrio se mezcla con fuego. Recordemos las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. Se describen esos 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que son seres celestiales de alta jerarquía, y que hemos explicado que esto no constituyen parte de la iglesia. Vimos cómo esos seres vivientes hacen cada uno un llamado a esos jinetes, a los 4 jinetes del Apocalipsis, los cuales van de acuerdo a los 4 primeros sellos que el Cordero inmolado, el único digno, es capaz de abrir y desatar. Vemos posteriormente estos 4 jinetes que hemos estudiado y repasamos la semana pasada,
vemos a un quinto sello, donde los mártires claman por venganza. Se le dan vestiduras blancas y se le dice que esperen un poco más de tiempo para que se completen el número de los consiervos. Y todas estas miradas están dirigidas ¿a dónde? Hacia el cielo. Con el sexto sello vienen entonces juicios terribles como terremotos, cambios cósmicos, caídas de meteoritos. El hombre buscará esconderse bajo la tierra. En Apocalipsis 6, del 12 al 14, leamos así, hermano. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y la estrella del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hemos conocido siempre que la palabra de Dios habla de los principios de dolores, que habla Mateo 24, 29, Lucas 21, 25. Aquellos eventos cósmicos profetizados bajo el análisis no deben confundirse, ni te deben crear dudas. Estos eventos, mientras que los eventos del sexto sello se suceden al promediar la 80ª semana de Daniel, o sea, la semana 70. Los eventos cósmicos descritos en esos dos pasajes citados, tanto en Mateo 24, 29 como Lucas 21, 25, que suceden inmediatamente después de la tribulación e inmediatamente antes de la aparición gloriosa de Cristo en su segunda venida visible. Mateo 24, 30, busca ahí en Hechos capítulo 1 del 9 al 11. Más bien, este caos cósmico del sexto sello está en relación con la profecía sobre grandes señales en el cielo de Lucas 21, 11, la que se cumplirá sin que ello signifique que el fin venga inmediatamente. Lucas 21, 9, y configurará el principio de dolores del que habló Cristo en Mateo 24, 8. Siempre se habla de terremotos, de cataclismos, movimientos sísmicos, y es lo que está abundando actualmente, los terremotos. La apertura del sexto sello trae consigo un gran terremoto, un mega terremoto, sin precedentes en la historia de la humanidad. De tal magnitud será este terremoto que la profecía dice: todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínense eso, hermano. Noten la universalidad que caracterizará este terremoto e imagine la devastación que va a provocar el mismo a nivel mundial. No quedará monte ni en ningún lugar del mundo que no haya sido movido de su lugar. ¿Se lo pueden imaginar, hermano? Hace poco nos asombramos con las noticias de que el tsunami y los tsunamis ocurren, y viene un tsunami, y después de un terremoto viene la alerta de tsunamis, y si siempre nos está advirtiendo de alerta de tsunami, tanto cuando hay terremotos, movimiento telúrico de 6 hasta de 7.0 en la escala de Richter. Esto ha variado el eje terrestre sin duda alguna y ha movido de su lugar algunas islas por unos pocos centímetros. Pues imagine cuántas veces más potente será el terremoto que habla cuando se destape el sexto sello, que no va a dejar lugar a duda, donde no se dé la devastación total. Resulta interesante notar que la profecía no habla de una sucesión de terremotos que se van dando en diferentes lugares, sino que habla de un gran terremoto que sacudirá simultáneamente la totalidad del mundo.
lo que sostiene el rapto, lo que sostienen que el rapto post-tribulación se enfrentan a un serio problema al llegar a este pasaje. Lo que dicen que la iglesia será levantada después de la tribulación, se encuentran con esto que se refiere a la remoción de islas y montes. Por un lado, tenemos que Cristo prometió guardar a los cristianos de la tribulación, Apocalipsis 3:10, léalo, ahí está. Y así como de la ira, buscarlo en 1 Tesalonicenses 5:9. Y por otro lado, entonces, tenemos que todo monte e isla será objeto de devastación. Es que van a desaparecer. Entonces cabe preguntarse, si la iglesia está aquí cuando esto suceda, ¿cómo es que será guardado de la tribulación de la ira un cristiano que viva en una isla? Si se va a hundir la isla, va a ser desbaratada. Este terremoto de alcance mundial y devastación universal profetizado en Apocalipsis 6:12 no es el único en la profecía apocalíptica. Apocalipsis 8:5 nos habla de un segundo terremoto en este periodo de tribulación, y Apocalipsis 11:13 de un tercer terremoto. Pero aún hay más, puesto que Apocalipsis 16:8 profetiza un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tenemos entonces que el terremoto del sexto sello no será el más severo durante este periodo de la tribulación, aun cuando sea de carácter universal y produzca una devastación tal que no quede un solo monte e isla que no sean removidos de su lugar. Dios reservará un terremoto aún mayor para el final de la tribulación. Este terremoto mundial final tendrá por efecto que toda isla huyó. Toda isla huyó, ¿qué quiere decir? Que desapareció. Y los montes no fueron hallados. Apocalipsis 16:20. Búsquelo. La fuerte disminución en la luminosidad solar y el enrojecimiento de la luna no serán eventos de lo que vayamos a encontrar antecedentes en la historia de la Tierra. Es cierto que los eclipses lunares que hoy podemos apreciar cambian el color de la luna tornándola rojiza por momentos. Sin embargo, el gran día de su ira, esto es grande, hermano, un evento profético que lo que estudien la palabra de Dios y se hayan quedado en la tribulación se darán cuenta. La magnitud de lo profetizado respecto al sol, la luna y las estrellas solamente dejará a los hombres una explicación. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Dijo el profeta Joel bajo inspiración divina: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Joel 2, del 30 al 21. En cuanto a la caída de la estrella, el sexto sello aún deparará cosas peores para quienes lo habiten durante esta 70ª semana, esta semana 70, pues que habla el libro de Daniel capítulo 9. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como dije, resulta absurdo señalar que estrellas es un simbolismo usado aquí por Juan para hacer entender con los judíos de la época. Esto porque no hay obstáculo para un cumplimiento literal de la profecía, y más que nada porque vimos Apocalipsis está dirigido a gentiles que no usaban ni conocían ese supuesto simbolismo. Conocedores del griego nos dicen que estrella es la traducción del griego astéteres,
y que este término también alcanza, por ejemplo, a los meteoritos. La caída de meteoritos no es algo corriente, tampoco es algo que resulte extraño en la historia de nuestro planeta, por lo que tenemos allí una razón suficiente más para apartarnos de la literalidad. Lo que no tendrá precedente será la magnitud e intensidad de esa lluvia de estrellas o meteoritos. Tan espeluznante será que eso que la profecía dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. No es posible hacerse una mínima idea de la inseguridad que reinará en esos días, cuando lo que hoy parece ser lo más estable y ordenado, el universo gobernado por las leyes cósmicas, se vuelva, se trastorne un caos total. Dice Apocalipsis 6:15: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Va a reinar un terror universal. Nadie escapará a ese juicio y el terror que él mismo supone. La profecía da fe de ello cuando nos revela que y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Apocalipsis 6:15, lo acabamos de leer, hermano. La lista de aterrorizados va desde los gobernantes hasta todo siervo y todo libre, con lo cual no habrá nadie en ningún lugar que se escape a ese megaterremoto, a ese gran terremoto, al oscurecimiento del sol, al enrojecimiento de la luna, la caída de los meteoritos y la remoción de todo monte e isla. De nuevo, cabe aquí preguntarle a los postribulacionistas: ¿cómo es posible que la iglesia permanezca aquí mientras se suceden todos estos eventos de alcance universal, siendo que Dios prometió guardarla de su ira? Ahí está la pregunta. Isaías profetizó en el mismo sentido: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Yahweh y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Busquemos esa profecía, está ahí en Isaías capítulo 2, del 10 al 19. Y de aquí hemos visto, hermano, que en la actualidad el hombre, los ricos de esta tierra, los multimillonarios, se han dedicado a hacer megaconstrucciones bajo la tierra. Han hecho construcciones millonarias, multimillonarias, bajo la estructura de la tierra, haciendo apartamentos, haciendo búnker, esos famosos búnker contra las explosiones nucleares, los ataques nucleares, para protegerse y sobrevivir. Bueno, a causa de su pecado, Adán y Eva ya habían intentado infructuosamente esconderse de la temible presencia de Dios. Lo recordamos así, según nos sugiere el libro de Génesis 3:8. El hombre de los últimos días hará lo mismo e inclusive deseará la muerte antes de seguir enfrentando el horror de la catástrofe universal que viene cuando Él se levante para castigar la tierra. Isaías 2:19. Pero llegará incluso el momento dentro de esa semana apocalíptica en que los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:6. La ira del Cordero es el motor que mueve esta sucesión de juicios apocalípticos, y es de ella que los hombres infructuosamente intentan esconderse. Cuando analizamos Apocalipsis 5:6, habíamos visto que Cristo
aparecía representado como un cordero y que tenía 7 cuernos. Dijimos que estos 7 cuernos son una alusión directa del poder de Cristo. Y que si bien parece como un cordero inmolado y cumpliendo las descripciones de Isaías 53, también es todopoderoso. El cuerno por sí solo es símbolo de poder, y el hecho de que sean 7 cuernos habla de esa plenitud del Todopoderoso que es propio y exclusivo de Cristo, según Apocalipsis 1:8. Es una paradoja que el Todopoderoso aparezca como un cordero, pero se explica por lo que dice 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De esta manera vemos que hay una equivalencia cuando hablamos de la tribulación y esa ira que habla, la ira del Cordero. Ya habíamos adelantado antes respecto a la declaración que hace que los hombres al sufrir los juicios del sexto sello, y que está registrada en el verso 6:17. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Simplemente, permítame agregarle algo más aquí importante. Los mitribulacionistas, los que dicen que la iglesia va a ser levantada en medio de la tribulación, los mitribulacionistas, fundan su posición de que la iglesia será arrebatada a mitad, o sea, la mitad de la tribulación, porque entienden que la ira de Dios recién comienza aquí en el sexto sello. Sin embargo, a lo dicho más arriba, lo que he mencionado, debo agregar que expertos en el texto original señalan que la expresión "ha llegado" es traducción del griego eilten, y que la forma verbal utilizada no significa algo futuro, sino pasado, histórico, algo que ha sucedido. Es decir, que la declaración es producto de que los hombres constataron o advirtieron que lo que venía ocurriendo desde los primeros sellos efectivamente era la ira de Dios. ¿Estamos claros? Hay una declaración similar en Apocalipsis 11:18. Allí, al sonar de la séptima trompeta, hay una declaración similar: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el comienzo con la séptima trompeta, sino que está declarando que existe una relación íntima entre lo que está sucediendo y la ira de Dios. Está declarando una situación que ya está instalada. Lo que Apocalipsis 11:8 dice es que lo que está sucediendo es la ira de Dios, y que es la hora de juzgar, galardonar, etc. Lo mismo sucede con la declaración: el gran día de su ira ha llegado, en Apocalipsis 6:17. Allí se reconoce una situación de hecho ya instalada desde el primer sello, y que encuentra su causa desde el inicio de la ira del Cordero. En consecuencia, es un gran error entonces diferenciar la tribulación de la ira del Cordero, puesto que, como vimos, ambos conceptos hablan de lo mismo y suponen la misma cadena de sucesos. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos entrándonos al capítulo 7 ya. El capítulo 7 nos presenta 2 grandes profecías, cada una de ellas referida a 2 grupos bien diferenciados de salvos: a los 144,000 sellados, el verso del 1 al 8, y aquella multitud vestida de ropas blancas, que habla del verso 9 al 17. El capítulo 6 había dejado planteada una gran pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie?
Es el verso 17. Estamos mencionando el capítulo 6. Bien, podríamos decir que este capítulo 7 contiene entonces la respuesta a tal pregunta, porque los 144,000 serán sellados, los protegidos de los juicios, son protegidos de los juicios que serán derramados sobre la tierra como consecuencia de la ira de Dios. Apocalipsis 9:4. Y esa multitud de ropas blancas finalmente estará delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis 7, versos 9-15. Pero concentrémonos entonces nuestra atención ahora en el versículo 1. Algunos intérpretes han intentado identificar a estos 4 ángeles mencionados que acabamos de leer en el verso 1 con 4 naciones del mundo. Pero tal identificación es errónea por carecer de un sustento bíblico. Recordemos que todo tiene que tener un sustento bíblico, algo que diga, lo refuerce. Es cierto que la profecía de Daniel nos señala que existen arcángeles, ángeles a cargo de la protección de determinadas naciones, así como lo habla Daniel 12:1, en que inclusive existen demonios que ejercen influencia sobre otras naciones. Daniel 10, versos 13-20. Pero en todo caso, esos ángeles protegen o influyen sobre las naciones, pero no son las naciones ni tampoco las representan. Por tanto, la referencia que hacemos aquí a esos 4 ángeles debe ser interpretada literalmente. Cuando analizamos los juicios de las trompetas y las copas apocalípticas, veremos cómo inclusive que esos ángeles son instrumentos de ejecución de la ira de Dios, por lo que nada impide decir que aquí estamos ante 4 ángeles reales. La expresión 4 ángulos de la tierra no debe ser interpretada de otra forma que haciendo referencia al norte, al sur, al este y al oeste. Recordemos que la Biblia nos informa acerca de la redondez de la tierra desde siglos antes que el hombre la descubriera. Esto lo podemos comprobar leyendo Isaías 40:22. Cuando mataron a muchos por decir que la tierra era redonda, ya la Biblia lo especificaba. Profecía dada del siglo VIII antes de Cristo. Los 4 ángeles en cuestión detenían los 4 vientos de la tierra. En el contexto apocalíptico, los 4 vientos de la tierra bien pueden constituir un símbolo de juicio o castigo de Dios. Como ya hemos explicado, la literalidad solo puede abandonarse si conduce a un absurdo. Y este pareciera ser uno de esos casos, puesto que no tendría mayor sentido hablar de vientos literales aquí en este contexto. Existe entonces al menos 2 pasajes que nos autorizan a abandonar este caso de literalidad y hacer esa identificación de los 4 vientos de la tierra como el castigo o juicio divino. Estos pasajes son, anótalo, Jeremías 49:36, Zacarías 6:5. En Jeremías, Dios nos habla al respecto a Elam y al castigo que caerá sobre ella. Dice así la palabra de Dios: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación o donde no hayan fugitivos de Elam. En Zacarías 6:5 se dice que los 4 carros mencionados en el verso 1 de ese capítulo son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Se agrega más adelante en el verso 8 que los vientos que habían salido hacia las tierras del norte hicieron reposar, dice, mi espíritu en la tierra del norte. Lo cual es una clara alusión al juicio castigo que Dios traería en esa época sobre Israel utilizando a Babilonia. Vemos pues que por lo menos en estos 2 pasajes los 4 vientos de la tierra están asociados a juicio, al castigo divino, parte de Dios. Según el verso 1, estos 4 vientos que simbolizan el juicio divino
son detenidos en un accionar sobre la tierra, el mar y la vegetación. Noten que hasta este momento los hombres ya venían sufriendo guerras. Apocalipsis 6:4, hambruna 6:5, Apocalipsis 6:5, y pestes, Apocalipsis 6:8. Sin embargo, la ejecución de los juicios es detenida para que se proceda a sellar a los 144,000 siervos de Dios, que van del verso 3 al 8. Si bien resulta difícil determinar si esta visión de Juan descrita en el capítulo 7 tendrá cumplimiento profético momento antes del comienzo de la tribulación o una vez inmediatamente después que la misma haya iniciado, creo que existen argumentos de peso para sostener lo segundo. A favor de que esta visión tiene cumplimiento después del comienzo de la tribulación, podríamos invocar el hecho de que el capítulo comienza con una después de esto vi. Pongamos atención. También podríamos invocar a favor el hecho que los juicios se detienen sobre la tierra, el mar y la vegetación, pero no sobre los hombres. Cuando esta visión del verso 1 tiene cumplimiento, los hombres ya han experimentado los juicios que suponen los primeros sellos, que son hambre, peste y guerras. Pero la tierra, el mar y la vegetación todavía no han sufrido la consecuencia de la ira de Dios. Esa ira sobre la humanidad. Estas consecuencias sobre la tierra, el mar, la vegetación recién aparecen con el toque de las trompetas, tal cual podemos ver en Apocalipsis 8 del 7 al 11. Entonces, cronológicamente, tenemos que el capítulo 6, los hombres experimentan juicios que tienen consecuencias sobre ellos, pero no sobre el mar, la tierra y la vegetación. Por otro lado, vemos en el capítulo 7, se detiene la ejecución de esos juicios que vienen y tienen consecuencias sobre la tierra, que tienen consecuencias sobre el mar y la vegetación, mientras que se sellan a esos 144,000 sellados, los siervos de Dios, 12,000 de cada tribu de Israel. En el capítulo 8, estos 4 ángeles cesan su actividad de detener estos vientos y vemos que las consecuencias de la ira, estas consecuencias de la ira también se ven reflejadas sobre el mar, la vegetación y la tierra. Dice Apocalipsis 7, del 2 a 3, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente ¿a quién? A los siervos de nuestro Dios. Aquí aparece un nuevo ángel en escena que ordena a los 4 que no comiencen la ejecución de los juicios sobre la tierra, ni sobre el mar, ni la vegetación, o que detengan los mismos hasta que sean sellados los 144,000 israelitas mencionados en los versículos siguientes. No he encontrado elementos para determinar la verdadera razón por la cual este ángel sube desde el oriente, por lo que me parece prudente no hacer ninguna sugerencia al respecto. Pero el texto indica que el ángel que ordena la detención o suspensión de los juicios también participa en el sellado de los siervos de Dios. Dice: hayamos sellado. El plural utilizado en el texto indica que asimismo que tal actividad será llevada a cabo por más de un ángel. La detención o suspensión de los juicios durará hasta tanto sean sellados los israelitas. No se nos indica el tiempo que durará a sellar los 144,000 israelitas, pero todo nos hace pensar que será muy breve, ya que los eventos apocalípticos se suceden rápidamente. Recuerden que cuando dice pronto, en Apocalipsis 1:1, esa traducción es taqui, y esto indica rapidez. Recuérdese, taquicardia, cuando dice frecuencia por arriba de 100.
El ángel tenía el sello de Dios vivo, dice, el cual será utilizado para sellar en sus frentes a los 144,000. Apocalipsis 9:4 revela que una de las funciones que cumplirá este sello será el librar a estos 144,000 del juicio apocalíptico. Y se le mandó al ejército de las langostas que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Recordemos que se le permite a Satanás también, al anticristo, a vencer a los santos. Por lo tanto, los 144,000 aparecen en la visión también en los cielos con sus arpas. Por lo tanto, deben ser asesinados, ¿no? Si lo escudriñamos, te darás cuenta. De esta forma, este sello operará sobre los 144,000, la misma forma que lo hizo la sangre del Cordero Pascual sobre los israelitas la noche que fueron muertos por, recuerda las plagas de Egipto, la muerte de los primogénitos. En Éxodo 12, versos 12 al 13, dice: yo, Yahweh, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio a todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este sello de Apocalipsis 7 protegerá también a los 144,000 de la misma forma que la señal de Ezequiel 9:4-6 protegió a los justos de Jerusalén. Y le dijo Jehová: pasa por un medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestros ojos ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Los pasajes citados de Éxodo y Ezequiel ponen en evidencia que existe una íntima conexión entre Israel y los sellados, o las señales en las marcas puestas para protección durante un juicio o castigo divino. Esto constituye un fuertísimo argumento para defender que los 144,000 sellados son efectivamente israelitas. Veremos más adelante que resulta erróneo espiritualizar tanto el número como su integración. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios lo está diciendo y así en forma literal son 12,000 de cada tribu de Israel, o sea que son israelitas. Es cierto que Dios ha protegido de un sello también para su iglesia, pero según surge en Efesios 4:30, en Efesios 1:13 y 2 Corintios 1:22, el sello de la iglesia es un sello diferente al sello que aquí estamos analizando y que es puesto sobre los 144,000 israelitas. El sello de la iglesia es para redención, mientras que el sello de los 144,000 sellados es para protección de los juicios apocalípticos. El sello de la iglesia es recibido automáticamente al momento de creer en Cristo, mientras que el de los 144,000 es recibido en la tribulación y como consecuencia del accionar de ángeles específicamente encomendados para esta tarea. Por su función, el sello de la iglesia no se identifica con el sello o señal que recibirán los israelitas de Éxodo 2 y Ezequiel 9, mientras que por su función, el de los 144,000 sí se identifica con el sello o señal de estos dos pasajes. Noten que inclusive el sello de Ezequiel 9 también era puesto en la frente. Existen otras diferencias menores que nos ayudan a confirmar la distinción que estamos haciendo.
Mientras que el sello de los miembros de la iglesia es llamado sello del Espíritu, el sello de los 144,000 es llamado sello de Dios vivo, sello del Dios vivo. Mientras que la iglesia es sellada en su corazón, los 144,000 son sellados en sus frentes. En Apocalipsis 14:1 nos va a revelar que estos 144,000 tendrán escrito en la frente el nombre del Cordero y el Padre. Esto nos coloca en una buena posición para afirmar que el sello de Apocalipsis 7 se concretará en este nombre puesto en sus frentes. Nada se dice en cuanto a la visibilidad o la invisibilidad de este sello, aunque todo nos hace indicar que el sello no será visible. Más que nada porque Dios o sus ángeles no necesitan ver el sello para proteger a sus siervos. Como vimos en la lectura de Apocalipsis 9:4, surge que este sello impedirá que los 144,000 sean afectados por los juicios de la tribulación, a menos de los juicios de la quinta trompeta. En cambio, resulta difícil determinar si el sello librará a estos 144,000 de la persecución, esa persecución y la muerte a mano del anticristo. Es evidentemente que Dios tiene poder para librarlo de toda cosa, pero el punto es si lo hará o no. Recuerden que los dos testigos también estarán en escena y serán asesinados también. Hasta cuando se le diga a los 3 días y medio, vengan y suban. Hay una enseñanza aquí en este canal también que hablamos de esto, también de los 144,000 sellados, y hay otra enseñanza que hablamos de los dos testigos. Les invito a que lo estudien y lo repasen. Nótese que aquí en Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:21 establecen que el anticristo podrá hacer guerra contra los santos y matarlos, y en Apocalipsis 20:4 confirma esto cuando habla de las almas de los decapitados por causa del evangelio. Asimismo, Apocalipsis 12:17 dice que Satanás entrará en persecución contra los descendientes de Israel. El punto en cuestión es si estos 144,000 están comprendidos en este grupo de santos y descendientes de Israel que serán objeto de persecución. Entiendo que sí, puesto que no hay argumento de texto para excluirlo de tal persecución. Además, el poder del anticristo es descrito o profetizado en forma suficiente amplia como para extenderse sobre todos los santos sin excepción, incluidos los 144,000. Más adelante vamos a analizar estos versículos 4 al 8 de este capítulo 7. En tal oportunidad veremos las razones que existen para interpretar literalmente el número 144,000 y el origen israelitas de sus integrantes, así como también la razón de ser de estos 144,000 y su función durante la tribulación. Otra es la historia del término primicias en Apocalipsis 14, puesto que allí el contexto es otro. La época de cumplimiento de esta profecía es otra, y estos son llamados primicias precisamente porque son primeros en la cosecha post arrebatamiento. Escuchamos claro, son las primicias. Resulta de vital importancia conocer el plan de Dios esbozado en Daniel capítulo 9 para entender cómo procederá Dios en los últimos días con Israel. Zacarías 13 aporta muchísima información al respecto y aporta elementos para entender por qué razón estos 144,000 israelitas serán primicias. Esta profecía de Zacarías 13 y la de la semana 70 de Daniel, cuando la leemos conjuntamente, estas dos profecías, cuando las leemos en conjunto, podemos concluir en que Dios volverá a tener trato con Israel al final de los tiempos. Dios pondrá a prueba a los israelitas por medio de una persecución mundial.
Como consecuencia de esa persecución, muchos israelitas se volverán a Dios. El tiempo de tal reconciliación será de dura prueba, al punto que morirán 2/3 de la población israelita. Quienes acepten el Mesías en este contexto serán aquellos en los que se cumplirá: Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y Él dirá, Yahweh es mi Dios. Como dice Romanos 11 del 25 al 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y esta profecía no ha tenido cumplimiento, por lo que mal puede identificarse a las primicias de Apocalipsis 14 con una generación pasada. El contexto no debe ser desatendido y siempre debe recordarse que las interpretaciones aisladas solo llevan ¿a qué? Te llevan a errores, a error. Resulta indispensable tener siempre presente el Antiguo Testamento, pues hay que tener presente toda la revelación. Todo Israel será salvo es el remanente que pasa la prueba a la que refiere Zacarías, y este remanente tiene un comienzo con los 144,000, y es por ello que son llamados primicias. Es importante, hermano, entonces que analicemos palabra por palabra este libro sagrado, Santa Biblia. En estos estudios del libro de Apocalipsis es vital, hermano, que conozcamos y no comencemos a hacer interpretaciones que no son las correctas. Interpretaciones que caen en lo absurdo, o descartar profecías. El pueblo de Dios tiene que estar atento a todas las profecías. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Lo dice así mismo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Qué tú haces, hermano, si no estás estudiando todas estas profecías? ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿O estás esperando que te hablen bonito en la iglesia, a escuchar palabras bonitas al oído, que te motiven, que te digan que vienen tiempos mejores, cuando la palabra de Dios es clara y está diciendo que los tiempos van a empeorar? Estamos analizando ya el sexto sello. Para este sexto sello, la iglesia ni por aquí está. Desde que se comienza a desatar el primer sello, ya la iglesia fue levantada. La iglesia no está. Termina el periodo de la gracia. Estamos a fin de siglo, hermano. Estamos al fin del siglo. Estamos entrando a los 6,000 años. Las profecías se han ido cumpliendo. Y se han levantado una gran cantidad de falsos profetas y de falsos maestros que comienzan a entretener al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se mantiene ahorita mismo tibio. Está como la iglesia de la Odisea. El pueblo de Dios no está escudriñando la Sagrada Escritura. No está estudiando, no se está alimentando. Están buscando prosperidad aquí en la tierra, cuando su mirada debe estar allá arriba en los cielos, en las cosas celestiales, allá los galardones que vamos a recibir en el momento que seamos levantados. Y durante ese periodo de los 7 años que llamamos la tribulación y la gran tribulación, donde la tierra están reinando el caos, los terremotos, la caída de meteoritos, los tsunamis, las pestes, las enfermedades, la hambruna. Todo eso estará aquí reinando en esos 7 años, mientras que en los cielos estaremos celebrando la entrega de los galardones en el tribunal de Cristo.
y vamos a estar celebrando la cena de las bodas del Cordero. Hermano, tú decides a qué grupo tú perteneces, o si te quieres quedar, vas a participar de todos estos eventos que estamos estudiando aquí, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas del aire, las cuales constituyen 21 juicios que caerán sobre la humanidad. Muchos están enseñando que ya estamos destapando, ya los sellos están abiertos y que ya los caballos del Apocalipsis salieron. Hermano, es totalmente antibíblico. Vete a la Biblia y comienza a estudiarla como debe ser. No te dejes, aquel que no estudia la palabra, vienen estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas y se lo envuelven y lo revuelcan y se lo llevan. Comienzan entonces a dudar de que va a existir un rapto. El arrebatamiento de la iglesia está pronto. Cristo viene pronto. Van a ser sorprendidos todos aquellos que están negando el arrebatamiento. Van a ser sorprendidos, como dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche. Van a ser sorprendidos. Muchos serán sorprendidos. Muchos. Y aquellos que sean sorprendidos, entonces, quedarán aquí en la tierra, entonces tendrán que dar su vida para poder ganar la vida eterna. Serán perseguidos y asesinados todos. Claro, si renuncia a la fe de Cristo, será implantada tu marca automáticamente en tu cabeza, en tu frente, en tu mano derecha, donde se impondrá a la mitad de la semana 70, a la mitad de esos 7 años, será imputada la marca obligatoria, porque aquel que no la tenga no podrá ni comprar ni vender. Hermano, está atento, adviértele al pueblo, comparte esta enseñanza, suscríbete en este canal, hermano, para que así te lleguen la información, las notificaciones de las enseñanzas. Que por cierto debes descárgala, porque en cualquier momento el anticristo ya se apodera y que tiene poder de los medios, va a cerrar los canales, entonces ya no vas a poder tener acceso. Hazlo. Totalmente gratuito la palabra de Dios. Recíbela y compártela. Que el Dios Todopoderoso, Yahweh, te bendiga. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, y si Cristo no ha venido.